Buenos días, si pueden abrir sus Biblias, estamos en Mateo capítulo 5. Estamos estudiando el Sermón del Monte, también conocido como las Bienaventuranzas. Esta es parte número 3 en este estudio. El Sermón del Monte está largo, capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Mateo 5, ¿ya están todos ahí? Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11 dice, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El versículo 12 dice esto, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias que podemos estudiar su palabra, irnos más profundo en ella, Señor. Tratar de comprender este sermón y lo que usted ha dicho. Señor, pedimos que se mueva entre nosotros en esta mañana, nos hable, nos encuentre exactamente donde estamos. Señor, ayúdenos a oír. Y más importante, aplicar su palabra. Pedimos por todo aquel que no cree, Señor, en esta mañana, pidiendo por la salvación de ellos, pidiendo, Señor, que ellos también puedan ser parte de la familia. Señor, le damos gracias por nuestra salvación. Pedimos por las diferentes obras que apoyamos. Pedimos, Señor, por Tecate, Pastor Mando, ahí la obra que se está cumpliendo. Tanto en Manadero, Tu Vuelta en Cristo, Pastor Martín, Pastor Jerry Brown, acá en Paris, tanto Pastor Rubén en Lander, Señor, pidiendo por él, y aquí nuestro Pastor Terry. Con la congregación en inglés también pedimos, Señor, que se pueda mover, no nomás aquí en nuestra iglesia, pero en nuestra comunidad, con todas las otras iglesias que, Señor, están enseñando su palabra. Señor, que se cumpla su buena voluntad. Nos sometemos a usted, le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos viendo este estudio en Mateo. Vemos las bienaventuranzas. Y ya estudiamos versículo 1 al 12, y podemos decir que los cubrimos ya y comenzamos a comprender. Pero como estaba orando, es importante irnos más profundo. Hoy día nos vamos a enfocar en el versículo 4, que es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, podemos decir que esta es la porción más conocida en toda la Biblia, más estudiada, más predicada, y este mensaje que el Señor Jesús dio, fíjate, Jesús no fue su intención, nunca quiso decir que uno debe de caminar en esta manera. Es imposible caminar en esta manera sin conocerlo a Él primero. Porque muchos lo toman, la religión, toman esta porción de escritura y dicen, esto es como te tienes que comportar. Y es imposible comportarnos en esta manera sin conocer a Cristo Jesús primero.
Ellos lo toman como esto va a garantizar tu salvación. Entonces es obra, y no es por obras que somos salvos. Es por fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no, tenemos que ver que este sermón del monte no es el camino de salvación a la humanidad. Es al revés, como ya lo he dicho aquí. Fíjate, el Señor nos enseña cómo caminar, ya que estamos salvos, para poder aplicar esto. Así, vemos que las bienaventuranzas están dirigidas a sus discípulos. Es como comienza aquí, para el creyente, no el incrédulo, es para el creyente. Entonces, es para todo aquel que ha llamado a Jesús y lo conoce como su Señor y Salvador. Bienaventurados es la palabra que resalta. Se les he dicho, viene de la palabra griega Macarios. La vamos a seguir repitiendo porque uno ya al saber bienaventuranza sabemos qué es Macarios. Sabemos que significa ser feliz, dichoso, bendecido. Literalmente significa muy feliz, muy feliz. Macarios es una felicidad interior profunda, un sentido profundo, genuino de bienaventuranza. No es felicidad o ser muy feliz por las actividades, ¿no? Vamos a ir a Disneylandia, wow, no es lo mismo. Es interior, adentro de cada uno. No se puede producir externamente. Está dentro de nosotros. La promesa de nuestro Señor Jesucristo que Él nos da en el Sermón del Monte, fíjate, se encuentra en este principio que Él nos da. Él está diciendo, cuando nos rendimos a Él y vivimos por estas normas, vamos a experimentar las bienaventuranzas. En palabras más sencillas, estaremos contentos. Nada me va a mover de eso. ¿Por qué? Porque estoy contento en mi salvación con Cristo Jesús. Muy diferente, muy diferente. Y todo el Sermón del Monte presenta con una promesa de bienaventuranza, felicidad, satisfacción interior profundo de ser muy feliz. Ponte a pensar en esto. Tan feliz es el pueblo de quien Dios es el Señor. Eso nos ayuda a entender este tipo de felicidad. ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar por dificultades. Fíjate, el Señor Jesús estaba hablando de una actitud, acerca de esta actitud. Él estaba diciendo que la parte interior de la vida de una persona, ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque muchos van a corretear tras sentimientos, tras ideas, metas. Alguien te pone un reto. Sí, yo puedo. Y a lograrlo. Siempre me recuerdo de los niños en Navidad. Gran esfuerzo en darles un regalo. Abren el regalo y ¡wow! Y lo ven y están más entretenidos con la caja. No es ese tipo de felicidad, porque esa va y viene. Aquí está hablando adentro de nosotros. Vamos a ver, aquí comenzando con el versículo 4 una vez más. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todos estos versículos se me hacen tan sencillos a leerlos, hasta poéticos, podemos decir, bienaventurado esto, bienaventurado, muy feliz, ¿no? Y estos estudios
lo hacemos un poquito diferente. Es más, es un estudio de tema. En vez de irnos versículo por versículo, lo estamos haciendo, pero estamos en pausa, viendo y yéndonos más profundo a través de preguntas y respuestas. La primera pregunta aquí entonces en este estudio es, ¿cuántas veces hemos llorado en nuestras vidas? Y va a haber más tiempos que vamos a llorar. Y el varón luego en el ego, no me va a decir, los hombres no lloran. No. Mejor cuéntame una de vaqueros si te la creo, ¿no? Pero hay muchos motivos por qué uno llora. Puede ser por tristeza, alegría, enojo o resentimiento. Hasta uno puede llorar, ¿por qué? Porque me enchilé, ¿no? Tanto como enfermedad, fracasos financieros, desempleo, dolor, luto, muerte, pobreza, temor, conflictos familiares, orgullo. Y hay tantas razones. Hasta hay hermanos cristianos que conozco personalmente que antes parecía que no lloraban para nada. Pero ahora, en el hablar del Señor, ya no pueden controlar las lágrimas de cocodrilo. Se hicieron bien chillones. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Y es por qué? Es porque Dios ha cambiado el interior de uno. Ya no tenemos ese corazón de piedra. Gloria a Dios que nos ha dado uno nuevo. Fíjate. Así que vemos muchos motivos por qué llorar, por qué lamentar. Pero ¿a cuál de ellos se refería Jesús en el Sermón del Monte? Antes de seguir y contestar esta pregunta, yo creo que es importante ver lo que la Biblia registra acerca de lloros y lamentos, y digo lamentos caprichosos, y de hecho hasta pecaminosos. Fíjate, Jesús no está hablando o refiriéndose a llorar o lamentar de los que han muerto. No es de lo que está hablando aquí. Génesis 23:2 dice, y murió Sara en Kirat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer el duelo por Sara y llorarla. Aquí vemos a alguien llorando. Jesús no estaba hablando o refiriéndose a llorar o lamentar, en pensar que uno será feliz que actuando triste o sombrío. No dice bienaventurados los sombrios o los cristianos que son tristes. No es lo que dice. No es la idea de, ay, pobre yo, ay, pobre, porque así lo toman personas. Proverbios 17:22, fíjate, nos dice esto. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Jesús no estaba hablando, refiriéndose a llorar o lamentar por decepciones personales. Y bien sabemos que existen muchos tipos de dolor. Primera de Reyes 21:1-4 dice esto. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Wow, ¿no? Como un niño chiquito, ¿no? Se enojó, echó ahí se tiró al suelo, enojado, llorando, molesto.
Se fue a la cama, agarró su cobija y se metió el dedo, ¿no? ¡Wow! Acab lloró, vino triste, enojado por ¿qué? El codicio de la viña de Nabot. Fíjate, se acostó en su cama, volvió su rostro de luto y ni siquiera quería comer. Me dijo, ¿yo qué? ¿Estás bien? Ven, te hice unos tamalitos. No. Fíjate, es tener luto egoísta aquí. Un duelo por un incumplimiento de sus propios deseos lujuriosos. Eso es lo que yo quiero. Un dolor basado en el egoísmo doloroso y es la tristeza, fíjate, deprimente de alguien que se ha convertido en el centro de su mundo. Hay personas así. El momento que les dices no, ¡ah! ¿En serio, mamá? Pero papá, es porque no se cumple lo que ellos quieren hacer. Y aún se ven adultos. No, pero es que yo quería ese carro. No, pero es que esa casa. Y ahí vamos. Nos acostamos, ya no queremos comer, agarramos la cobija. Wow. Es más, continuando en esta idea de lo que uno quiere hacer, fíjate, 2 Samuel 13, 1 al 2, dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amón, hijo de David. Y estaba Amón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amón que sería difícil hacerle cosa alguna. Entonces vemos aquí también un tipo de inapropiado o ilícito de la tristeza. Uno diría, está enamorado. Es la tristeza porque no puede tener lo que él quiere tener. Es posible que los hombres o mujeres tengan una tristeza impropia que los lleve a punto de pecar. Cuando un hombre se lamenta porque no puede satisfacer su lujuria impura, y es lo que vemos aquí con Amón, él lamentaba, se enfermaba, hasta que pudo expresar su lujuria hacia su hermana Tamar. Y fíjate, este es un dolor enfermo pervertido. Jesús no está hablando o refiriéndose a esto, o a llorar o lamentar por las consecuencias. Porque bien sabemos que cuando uno está llorando o lamentando por las consecuencias, muy posible puede ser remordimiento. Mateo 27, 3 al 5 dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Hasta dónde lo llevó el remordimiento? Sintió remordimiento. No lo llevó al arrepentimiento. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Y fíjate lo que le pasó a Judas. Produció muerte. Se tomó su propia vida. Entonces, vemos la diferencia. Uno puede llorar, sentirse mal de lo que ha hecho, puede estar triste, deprimido, decaído,
¿En la cama? ¿No se levanta? ¿No quieren comer? ¿Se están chupando el dedo? Pero fíjate, la tristeza, según Dios, produce algo diferente que la muerte. Produce arrepentimiento. Un cambio de dirección, cambiar la manera de pensar. 2 Corintios 7:9 dice, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Es lo que debe de pasar, así nos creó Dios. A veces los jóvenes están tan decaídos, se encuentran en el cuarto, no quieren salir. Y ponte a pensar. Y aplica estas escrituras a sus vidas. ¿Qué es el dilema aquí? Porque si es de Dios, va a haber un gran cambio. Va a haber arrepentimiento. Es lo que dice el versículo 10 ahí de 2 Corintios 7:10. Que la tristeza del mundo produce la muerte. Pero la tristeza, según Dios, produce el arrepentimiento. Y esto es muy importante ponerlo en contexto para poder comprender las bienaventuranzas. El arrepentimiento, fíjate, trae bendición y consuelo. Como les digo, esto es clave. Bienaventurados los que lloran. Felices son los que lloran. Así que no estamos hablando de una tristeza genérica, una tristeza común o tristeza del mundo. Pero fíjate, si no es una tristeza según Dios. Y esta tristeza está enlazada al arrepentimiento. No se puede separar. Y fíjate, uno está de luto sobre las circunstancias humanas, sino está de luto sobre el pecado en su vida. Bienaventurados los que lloran, supremamente bendecido, bien librado, dichoso, glorioso, muy feliz los que lloran. ¿Y quién son los que lloran y por qué lloran? ¿Qué tipo de lloro es? Sin cuestión, sin duda, los que lloran son los que están en el reino de los cielos. Por eso no es aplicable al incrédulo. Nosotros que somos creyentes, que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, somos nosotros que reconocemos que somos pecadores. Hemos llegado a la conclusión que estábamos bancarrota espiritualmente. Entonces Jesús se refería a aquellos que lloran o sienten dolor en su corazón. ¿Por qué? Por haber pecado. Por haber reconocido sus pecados. Y es, fíjate, lamentable decir esto, pero es la verdad. Hay muchas personas que no lloran, no sienten dolor, no lamentan por estar en pecado o en contra de Dios. El cristiano, el momento que la riega, y la vamos a regar todo el tiempo, me pesa, me duele. En ese momento sí, ando pateando el bote. Porque traigo una carga. Me tengo que arrepentir. Confesarme, ir a traer esto al Señor. Es el contrario, fíjate, muchos de ellos en el mundo, ellos se deleitan en sus vicios, en sus borracheras, en las drogas y en toda clase de maldad. Ellos no son bienaventurados, nunca serán felices. Ellos buscan la felicidad en cosas, eventos, actividades. Ellos no recibirán consolación. Muy diferente.
una felicidad interna. Ellos todavía tienen un hueco, un vacío en su vida. Y lo quieren llenar con todo lo demás, pero no con Cristo Jesús. Ellos van a recibir el castigo eterno por su desobediencia a Dios. Segunda de Pedro 2, 9 al 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Pero fíjate, los que sí van a recibir consolación son aquellos que después de haber pecado y de estar alejados de Dios, reconocen: estoy en pecado, estoy mal. Y lloran o se lamentan. ¿Por qué? Porque he ofendido a Dios. Salmos 34, 18. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora, no está mal sentirse mal por los pecados de otros. Nos duele. Hay veces los vemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, nuestras hermanas en el Señor, y los vemos que se van alejando poco a poquito. Ellos no lo reconocen y los invitas: oye, no te he visto en la iglesia, ¿estás bien? ¿Vas a venir? Oye, llegabas a servir, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Están bien tus hijos? Se van alejando, se van alejando. Y esto es parte de lo esperado de un hijo de Dios, que sea aquel que le duele ver a otros en pecado, para traerlos para atrás, para hacer esa invitación. Quizás ir a tocarle la puerta. Ay, no sabía que estabas enfermo. ¿Necesitas algo? Fíjate, lo fuerte de la bienaventuranza se centra en llorar en los propios pecados de uno mismo. Pero si no lo estás haciendo por tus propios pecados, no lo vas a poder ver y hacer por los otros. No es que yo estoy bien. No estamos bien. Lo que el Señor nos está diciendo. Pero podemos estar contentos, felices. El verdadero discípulo de Cristo lamenta por sus pecados y también por los de otros. William Barclay, un teólogo reconocido, escribió esta interpretación de esta bienaventuranza. Él escribe y dice: bendita la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado e iniquidad. Y agrega: no debemos olvidar el primer mensaje de Jesús: arrepentíos, que significa tener que pesar por nuestros pecados. Nos pesan, no nada más porque fui perdonado una vez, ya nunca voy a volver a pecar. Claro, pecamos menos, ya no somos como éramos antes. David escribió en Salmos 51, 3 y 4. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Le pesaba
su pecado. La reacción del rey David cuando pecó a propósito, ¿no?, contra Dios. Y lo que vemos aquí es el verdadero lloro del Sermón del Monte en esta porción de Escritura. El Salmo 32, David lo expresa, pero fíjate lo que dice en los primeros 5 versículos. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Fíjate cómo comienza. Muy feliz es aquel que sus ofensas, su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Antiguo Testamento se cubría su pecado. Ahora es completamente borrado. Muy diferente. Segundo versículo de Salmo 32 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, muy feliz. Una felicidad interior es para aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño en mí. Señor, me conoces, me pongo delante de ti. Conoces todo de mí. No tengo nada de ti. El versículo 3 dice: mientras callé, no digas nada. Se envenecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ay, hasta los huesos me duelen. ¿Por qué? Porque no estás confesando, no estás yendo al Señor. Estás viviendo en pecado y lo estás tratando de esconder. En mi gemir todo el día. Me pesa todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en secuestades de verano, Sela. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Sela. David tuvo que librarse ese profundo dolor, esa tristeza que cargaba por su pecado. Ay, pobre yo, ¿no? Y cuando lo hizo, fíjate, él disfrutó de la libertad, del perdón que viene de Dios. Esa carga hasta uno los ves. Ay, ¿traes tacones nuevos o qué pasó? No. Más parados, más rectos. Hasta más jóvenes. Los huesos ya no duelen. Pero cuando uno no se arrepiente, sufre en ese profundo dolor y tristeza por su pecado. Siguen sufriendo. No se pueden deshacer de él. Siempre está delante de uno. David, aquí vemos, no se le podía sacar, no lo podía sacar de su mente. Siempre estaba enfrente de él, en su mente consciente todo el tiempo, la conciencia mordiéndolo. La conciencia le causó un gran dolor y sufrimiento tan profundo hasta que tuvo que descargarse y confesar. Y lo trajo al arrepentimiento. Porque estaba viviendo en remordimiento. Tanto como, fíjate, hay muchos otros ejemplos. Santiago 4:9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Lucas 6, 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Lucas 6, 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y Salmo 119, versículo 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaron tu ley. Wow. El salmista llega a las lágrimas por el pecado de otros. Pero principalmente tenemos que cuidarnos nosotros mismos, personalmente, cada uno individualmente, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar de nuestra doctrina para no caer también nosotros mismos, para no alejarnos, para no descarrilarnos. Entonces podemos ver que es muy feliz el hombre que confiesa su pecado. Muy feliz es la mujer que confiesa su pecado. Muy feliz los que se arrepienten. Y es ahí el consuelo de que está hablando nuestro texto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Fíjate, es el conforte que viene en ser perdonados. Cuando el pecador viene al lugar de reconocer su necesidad, porque reconoce una vez más que está espiritualmente bancarrota, y es cuando el pecador viene al lugar de la pena y dolor profundo, y es cuando uno se presenta ante Dios completamente ¿qué? Arrepentido. Estoy mal, Señor, muy mal. He estado viviendo de acuerdo a lo que yo creía, en mí, no de acuerdo a su voluntad. Y es cuando uno llega a ese punto, se arrepiente y pide misericordia y gracia, y uno recibe el consuelo del perdón, el conforte de ser perdonado. Ahora podemos entender, muy felices son los tristes que están tristes por sus pecados. Podemos entender que la vida cristiana es una especie de tristeza que permanece en la vida cristiana. Te voy a decir, entre más tiempo que somos cristianos, lo más tristes vamos a ser por nuestros pecados. Ay, hermano, pero ya tengo 30 años en el Señor. Ay, me caí otra vez. Ay. Al principio no nos dolía tanto. Pero ya tenemos tantos años en el Señor. Pero esa es la carne. Es cuando escogemos la carne en vez del Espíritu. Y fíjate, claro que existe y hay mucho lugar en toda la vida para diversión, pero no en la área del pecado. No puede haber alegría. Pero al mismo tiempo el Señor, fíjate, quiere que nos vayamos a regocijar, que estemos gozosos. Pero el verdadero cristiano va a tener un dolor y tristeza muy profunda hasta que se arrepienta del pecado. Gracias, Señor, por esto. Porque ahora somos creyentes. Yo me rasco la cabeza cuando uno completamente se aleja y le da la espalda al Señor. Yo pregunto que si verdaderamente estaban salvos. Porque el cristiano le va a pesar y le va a doler. Y va a estar sufriendo. Es más, nada le va a salir bien. Fíjate, Santiago nos lo dice, me encanta Santiago porque es muy directo.
Santiago te lo dice y te lo pinta. Dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios. ¿Qué debemos hacer? Acercaos a Dios, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Los de doble ánimo es el que tiene el pie adentro, uno adentro, uno afuera, que no se... Por fin, ¿dónde te vas a parar? ¿Eres para el Señor o eres para el mundo? No puedes ser los dos. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tienes que tomar una decisión. Deja leerte la Nueva Traducción Viviente. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Fíjate, lealtad. ¿A quién voy a escoger? Si escoges a Dios, no eres parte del mundo. Pero si estás de doble ánimo, no, es que haciendo excusas, ok. Se revela, se ve. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y luego nos dice en Santiago 4:9-10, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De aquí podemos meter ahí y recordar lo que nuestro texto dice. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices son los que lamentan. Y lamentar es lo que debemos de hacer. Es decir, llorar, lamentar en reconocer que mis faltas. Lamentar por lo que veo en mí mismo. Estoy mal, lo estoy regando. No llego, no cumplo. No, Señor, estoy dando mal testimonio de ti. Señor, perdón, me estoy juntando con la chusma, ¿no? Voy mal. Tengo un pie adentro y uno afuera. El cristiano le va a pesar. Y te voy a decir, no les estoy aventando pedradas, simplemente les estoy expresando lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjate, es el experimentar el dolor de mi pecado y mi pobreza espiritual. Vemos que la tristeza sincera por el pecado en nuestras vidas que causa lamento por mis propias faltas, por lo que veo en mí mismo y en de mí mismo y en mí mismo. Pero el Señor nos hace una promesa. Ellos recibirán consolación. Ven a mí, dice el Señor. Es ese dolor de la tristeza que nos va a ayudar, nos va a motivar a vencer el pecado. Es tener la perspectiva correcta del pecado que produce este dolor, esta incomodidad que nos trae al punto de llorar. Es cuando Dios nos puede ayudar en nuestra lucha contra el pecado y Él mismo nos consolará. Entonces vemos que el Señor comienza a ministrarnos cuando hemos llegado, podemos decir, al fin de uno mismo. Al punto de lamentar porque ya no tengo fuerza, ya no tengo habilidad, ya me cansé. Ya no tengo poder. Como David, hasta mis huesos me duelen ya. Ya no puedo con esta carga. Voltea conmigo, vamos a 2 Corintios por un momento. 2 Corintios capítulo 7.
Segunda de Corintios, capítulo 7. ¿Ya llegaron? Versículo 8 al 10 dice así: porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿no? Los hizo sentir mal, estaban tristes por leer la carta, por leer la palabra de Dios, lo que está declarando. Ahora dice, me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para, ¿qué? Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna perdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos el intento y la razón aquí. Tenemos que siempre notar la diferencia. Te puedes sentir mal, lamentar y te trae al arrepentimiento, entonces es ser perdonado. Pero hay remordimiento. Ya vimos, Judas se sintió mal por lo que había hecho. No fue una tristeza piadosa, fue tristeza de este mundo. Y él mismo se quitó su misma vida. Arrepentimiento o remordimiento. Arrepentimiento es cuando una persona toma en serio y cambia lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque cambia su manera de pensar. Y si cambia tu manera de pensar, tus acciones van a cambiar. Arrepentíos es la palabra que literalmente significa cambiar la mente de uno. Y es acompañada de lágrimas. Mira lo que Pedro hizo cuando se dio cuenta que él había abandonado a Dios, que había negado. Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Chanfle, Señor, la regué. Estoy mal. Estoy muy mal. Pero tenemos que seguir el ejemplo del apóstol Pedro. Después de haberse negado al Señor, es decir, después de haber pecado, lo reconoció, lloró amargadamente. Por lo tanto, si queremos ser bienaventurados ante el Señor, debemos de llorar y lamentar en nuestros corazones, porque hemos ofendido a Dios, nuestro Señor y Creador. Debemos arrepentirnos, obedecer al Señor y su palabra. Y es así cuando seremos consolados al obtener el perdón de nuestros pecados. La bienaventuranza es para aquellos que lloran por sus pecados y claman por la salvación que solo Cristo nos puede dar. Yo creo que es importante. Terminamos una semana completa de semana de oración. Grandes bendiciones. Y es en esa idea y actitud de llegar esas cargas ante el Señor. Hay personas que vinieron verdaderamente quebrantados, llorando. Fue su primera semana completa de estar aquí, todos los días una semana de oración. Y no sabían ni por qué lloraban. Pero Él vino a consolar. Increíble. Increíble. Su presencia
Él al lado de nosotros, consolándonos. Y todos podemos pasar por tiempos difíciles, por grandes tristezas, pero nosotros tenemos una esperanza viva. Y vendrá el día que estaremos con Él. Es más, Él mismo nos recuerda y nos dice en Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les digo que la vida es mucho más profundo. ¿Qué nos podemos tomar y llevar de aquí? Anoté 5 puntos de aplicación. Bienaventurados es el primero. Muy felices son aquellos que están tristes por sus propios pecados y por los pecados de otros. 2, bienaventurados, muy felices son aquellos que no están contentos de sí mismos y corren al arrepentimiento según Dios. 3, bienaventurados, muy felices los que lloran por el pecado que golpea al mundo, por el dolor de los que son desobedientes y se pierden. 4, todos en Cristo recibiremos consolación. Los que lloran serán consolados por el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El quinto y último punto es: si necesitas del consuelo de Dios, yo te digo, no esperes. Venid y recibirlo. Amén.